Hola, soy Rocío de Cavi y hoy les tengo un tema muy básico de abejas, que es la miel. Y si yo les pregunto a ustedes qué saben sobre la miel, pues seguramente muchos de ustedes me dirán, no, pues yo sé que es una sustancia que generan las abejas, sé que es dulce, sé que tiene propiedades curativas, sé que tiene propiedades antiinflamatorias, sé que tiene propiedades antisépticas, cicatrizantes, me pueden decir millones de cosas, ¿no? Habrá quien se pueda poner un poco más técnico y me diga, no, pues la composición de la miel es agua, fructosa y glucosa, ¿no? Y sí, todas las anteriores son correctas, pero creo que pocos se han puesto a pensar o pocos hemos sido tan curiosos para detenernos a pensar, sí, pero ¿cómo se hace? Como que visualizamos a la abeja saliendo a polinizar, pero no visualizamos el proceso. O sea, sale la abeja, mete el néctar y de repente sale miel. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué proceso pasa dentro de la colmena para que pueda salir miel? Entonces, les voy a platicar un poquito porque sí me puse a investigar y de verdad se me hizo fascinante esto. Y, y es que la abeja polinizadora, vaya, es la que sale a extraer el néctar. Porque bueno, ahí cabe hacer un paréntesis. Las abejas tienen como una especie de jerarquía. Las más conocidas, seguramente las que ustedes han escuchado, son tres. La abeja reina, los zánganos, que son los machos, y las abejas obreras. Pero dentro de las abejas obreras hay divisiones también. No todas las abejas obreras hacen lo mismo. Hay abejas que se dedican a ser nodrizas, que son las que cuidan a las larvas, que van a ser las futuras abejas, y la futura reina. Entonces, ellas son las que se encargan de, de las larvitas. Hay otras que son las abejas que hacen la miel, que son las abejas colectoras. Hay otras que son las abejas que se encargan de conservar la temperatura de la colmena, que la colmena debe estar a 35 grados aproximadamente, francamente casi exacto porque las abejas son muy precisas. Entonces cada quien tiene su labor. Existen las abejas polinizadoras, que son las que salen a polinizar y regresan con néctar. Entonces imagínense a las abejitas que salen y colectan el néctar. ¿Dónde se imaginan que la abeja colecta el néctar? No lleva un recipiente, evidentemente. No lleva o sea, no hay manera, ¿saben? Entonces lo acumula en su cuerpo. O sea, lo extrae con su espiritrompita y lo acumula ahí. Y ahí empieza el proceso de transformación de néctar a miel. La abeja genera una enzima que se llama invertasa, que es la enzima encargada de quitarle humedad al néctar para irlo transformando. Entonces, cuando la abeja extrae el néctar, esa sustancia tiene un porcentaje de humedad de entre el 70 y 80%. Cuando se produce la miel ya tiene un porcentaje de humedad de un máximo 18%. Regularmente está entre un 14 y un 18%. Entonces, imagínense nada más a qué tanta deshidratación se somete esta sustancia, ¿no? Y todo está hecho por las abejas. Ok, entonces, esa abeja que salió a polinizar, que ya trae el néctar en su cuerpo, lo trae a la colmena y se lo entrega a la abeja colectora. Entonces, esta abeja colectora le vuelve a inyectar más de esta enzima en vertasa y lo sigue deshidratando. Esta abeja se lo pasa a otra abeja y así se lo van pasando en cadena, cada quien inyectándole cada vez más esta invertasa para dejarla en un porcentaje de humedad óptimo para que cuando llegue a la última abeja, esta abeja lo deposita en una celda. Las celdas son estas, cuando ustedes ven el panorama completo de la colmena, que ven un montón de hexagonitos, cada hexágono es una celda. Entonces, esta abeja deposita el néctar ahí, pero no lo deposita de una manera no calculada. O sea, las abejas son muy precisas en absolutamente todo. Y este néctar lo depositan a un tercio de la capacidad de toda la celda. Una vez que está un tercio, lo dejan madurar
¿no? Entonces, cuando ellas determinan que ya está madura la sustancia, le vuelven a depositar otro tercio, lo vuelven a dejar madurar y lo vuelven a llenar del último tercio, ¿no? Y lo tapan, con cera lo tapan. El término correcto para referirse a cuando una abeja tapa una celda es opercular. Entonces, una vez que ya está tapadita la celda, ya se genera la miel, ¿no? Ya se deja ahí y ya es miel. Entonces, ¿cómo nosotros extraemos la miel? Lo que normalmente se hace es que, seguramente lo han visto sus videos de que le pasan como una serie de espátula o como un cuchillo y le quitan toda la parte de arriba de todo lo que la abeja tapó con cera y empieza a escurrir la miel. Hay diferentes procesos para extraer la miel. El más común y el más amigable es dejarla que escurra sola, ¿no? Le cortas la parte de arriba y dejas que la miel escurra y tú la vas acumulando. Otra manera es con una centrífuga, que tú metes toda la penca de la cera con la miel y le extraes la miel, ¿no? La otra puede ser con una prensa. Hay muchos tipos y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, obviamente, ¿no? Pero eso es básicamente lo que sucede. Entonces, imagínense cada celdita, todo el trabajo que tuvo que haber detrás. Y una vez que llega a nosotros, una vez que ya se extrajo únicamente la miel, mucha gente luego se pregunta, o sea, hay gente que sí es medio curiosa y dice, ¿por qué es de diferente color y por qué sabe diferente? Porque habrá quien diga, no, es que yo probé una miel en el sur del país que sabía buenísima, que era súper dulce, y luego fui a probar una miel en Monterrey y sabía como más ácida, ¿ok? Entonces, lo que determina el sabor de la miel y lo que determina el color de la miel es la flor que haya polinizado la abeja. Entonces, por ejemplo, solo imagínense, ¿cómo creen que sabe el néctar de una flor de mango? ¿Y cómo creen que sepa el néctar de una flor de un cítrico, de un limón, por ejemplo, o de una toronja? O sea, pues obviamente sabe completamente diferente. Entonces, depende mucho de eso. Y les voy a poner un ejemplo bien, bien particular, que a lo mejor nunca se lo habían imaginado. Incluso ni yo. Yo me acabo de enterarme de esto hace como, bueno, no hace tan poquito, hace como 2 años. Pero me choqueó porque dije, wow. Resulta que pues hay abejas que polinizan en el mar también. ¿Y qué flores hay en el mar? Pues sí, hay flores. La flor de los manglares. El mangle da una florecita. Pero ¿cómo se les ocurre que vayas a ver el néctar de una flor, de una planta que crece en el mar, en el agua salada? Obviamente sabe salado y sabe, a mi gusto, sabe espantoso. Entonces, y es como oscura. No, es una cosa muy curiosa. Pero, pues tal vez para el consumo mexicano pues no nos gusta, ¿no? Porque relacionamos a la miel con un endulzante. Pero resulta que esto en Japón, que en China, por allá, lo encontraron muy exótico. O sea, fue como de wow, o sea, tiene un color raro, sabe raro, me encanta. Entonces, bueno, esa miel no se consume en México, pero se manda a Japón. Normalmente el consumidor principal de ese tipo de miel es Japón. Es como lo encuentran muy exótico. Pero ese es un ejemplo muy puntual, muy, muy, muy puntual de cómo puede cambiar el sabor de la miel dependiendo de la flor que polinice la abeja, de la flor de la que se extraiga el néctar. Y hay, por ejemplo, este es un problema que tiene mucho la industria de la miel, porque dicen, oye, es que ¿cómo le digo a mi cliente que la miel va a saber diferente cada vez? Porque la abeja, pues, se le atravesó
una planta diferente y me cambió el sabor de la miel. ¿Cómo le digo eso? Entonces, ellos tienen que hacer, pues, obviamente, mucho monocultivo para que su miel pueda ser precisamente unifloral o monofloral. Entonces, normalmente la miel más conocida cuando es unifloral o monofloral es de la lavanda, porque la lavanda es una planta aromática que da flor casi todo el año. Entonces, aparte, imagínense, las abejas polinizan aproximadamente 7,000 flores diarias. 7,000. Entonces, imagínense la cantidad de flores que tienes que tener para que la abeja pueda alimentarse y que no se vaya a polinizar otras flores. Entonces, tienes que tener un campo enorme de flores. Aparte, imagínense, 7,000 flores diarias por abeja. En una colmena saludable hay aproximadamente entre 20,000 hasta 40,000, puede haber hasta 60,000 abejas. Digo, de las cuales ya sabemos que no todas salen a polinizar, pero pues de las que salen solo échenle cuentas. O sea, es una cantidad de flores impresionante. Por eso a mí cuando luego llegan y me dicen, oye, quiero tener abejas, tengo un jardín lleno de flores. He llegado a esos jardines llenos de flores y los mato con el comentario de una abeja poliniza aproximadamente 7,000 flores diarias. Como diciéndole, no veo tus 7,000 flores, o sea, no puedes alimentar ni una abeja. ¿Me explico? Entonces, son datos por ahí que te van como abriendo el panorama de qué necesita una abeja, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy con esto es que la industria sí tiene este problema, tiene que garantizar el alimento de la abeja de una sola flor, ¿no? Entonces solo puede ser con flores que se den todo el año, porque si no, ¿qué come la abeja después? El otro tipo de miel que hay, pues es el polifloral, ¿no? O multifloral, que polinizan diferentes flores. Que esto a lo mejor se parece más a estas mieles que compramos de los apicultores locales, este tipo de cosas, que las abejas son más libres y polinizan cualquier flor que se encuentre, cualquier flor de temporada, cualquier huerto, etcétera, ¿no? Y esto tal vez es un poquito más natural, más silvestre, porque es menos controlado. Entonces, yo quiero pensar que después de esto, ustedes no van a volver a ver un frasco de miel igual, porque saben todo el proceso que hay detrás de esto. Y no nos vayamos a un frasco de miel, vámonos a una cucharada. De verdad, imagínense cuánto tiempo le toma a una abeja con ese tamañito y con esa vida tan corta, porque cabe mencionar que las abejas no viven más de 30 días. Entonces prácticamente una abeja vive sus 30 días de vida para generar una cucharada de miel. Yo de verdad que soy como muy amante de las abejas y muy cursi. Cada vez que veo una cucharada de miel sí me da como digo, no manches, o sea, este es el trabajo de una abeja, de toda su vida, para que yo tenga una cucharada de miel. Yo con esto no estoy diciendo que no debamos consumir miel, porque hay mucha gente que luego piensa, ay no, es que amo a las abejas, entonces ya no voy a consumir miel. Somos parte de su proceso y somos parte de su cadena. Nosotros consumimos la miel que ellas producen y ellas siguen generando miel. Ellas nacieron para eso, ¿no? Ellas están creadas y están programadas básicamente para hacer eso. Es su vida hacer miel. Y a nosotros nos corresponde consumirla con responsabilidad y con mucho agradecimiento. Y esto me lleva al siguiente tema del podcast, que será precisamente sobre el consumo responsable, que ya hablamos que tiene un impacto muy, muy, muy grande, no solo en las abejas, sino en el mundo. Y voy a invitar a una amiga que tiene una comercializadora de miel responsable y nos va a hablar como mucho más sobre estos temas. De verdad yo quiero que se lleven eso a la cabeza y que se queden con ese aprendizaje de decir, wow, todo el proceso que hay detrás de la miel y que la abeja trabajó toda su vida para darme una cucharadita de miel. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Espero que el próximo podcast también les guste.
que lo hayan encontrado informativo y que les haya despertado como mucha curiosidad, porque en el siguiente vamos a seguir abordando muchos de estos temas y profundizando aún más. Les agradezco muchísimo de nuevo que me hayan escuchado y nos vemos en el siguiente podcast. Bye.